Sí, bueno, mejor. Puede ser que se sume también alguna inteligencia artificial para variar, pero bueno, Está perfecto. ignórenla. Buenas tardes a los que se van sumando. Vamos a esperar unos minutitos y arrancamos con el webinar de hoy. Renuevo el saludo para todos los que se están sumando. Bienvenidos. En breve comenzamos con la charla de hoy. Solicitamos, por favor, mantengan los micrófonos en silencio hasta el momento de las preguntas. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos al webinar del día de hoy. Doy la bienvenida a nuestro presidente, Ulises, para que dé la introducción y la presentación de nuestro primer webinar 2026. Bueno, muchas gracias. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, gracias. Saludo a toda la comunidad. Muchas gracias por unirse a esta convocatoria. Por aquí les habla Ulises Bustos y estoy como nuevo componente de la SPWA Argentina. Y bueno, espero que nos acompañen en este nuevo recorrido.
Estamos con un excelente grupo de profesionales, así que espero que les agrade los contenidos que vamos a ir compartiendo en los próximos eventos. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial en la industria, desde algo, porque mucha gente se pregunta cómo influye, qué onda con nuestro día a día, en nuestro trabajo, con estas cosas nuevas de inteligencia artificial. Entonces, durante las presentaciones de hoy tenemos tres excelentes profesionales de la industria que nos van a acompañar presentando comentarios alrededor de estos tres cajitas: implicancias en la industria, en las comunidades técnicas y más específico en lo que es evaluación de formaciones, ¿no? En general, hay un consenso en donde se compara eh, el ser humano y la máquina, porque hay mucho temor y a veces un poco de resistencia a esto nuevo. Y lo bueno es que hay ventajas y desventajas y hay virtudes del lado humano, que somos los que en teoría quedamos como desfavorecidos ante el avance de la inteligencia artificial, pero realmente hay ciertos componentes que hacen que el ser humano sea indispensable en esta sinergia entre la máquina y el humano como tal, ¿no? Entonces, yo pienso que no todo está perdido, al contrario, esto abre una excelente oportunidad de fortalecernos como profesionales. Y bueno, sin mediar más comentarios, voy a dar lugar a las personas que saben sobre el tema. Así que bueno, muchas gracias y adelante con los expositores. Muchas gracias, Ulises. Bueno, mi nombre es Paula de Batista, formo parte de la SPWA Capítulo Argentina y voy a estar moderando en esta oportunidad. A continuación voy a presentar a una de las expositoras, Camila Juan Suriano. Ella es ingeniera química con más de 10 años de experiencia en la industria de petróleo y gas. Actualmente lidera proyectos de inteligencia artificial en Practica Global, aplicando inteligencia artificial generativa, machine learning y tecnologías cloud para resolver desafíos complejos en el sector energético. También ha sido docente en la Maestría de Gestión de la Innovación en la UBA y su formación multidisciplinaria y enfoque práctico la posicionan como referente en la aplicación de tecnología con impacto real. Muchas gracias, Camila. Te escuchamos. Muchas gracias, Pau. Tomo ahí entonces control para presentar. Perfecto. Perfecto. Ahí lo deberían estar viendo chiquitito. Lo vamos a Sí. ampliar. Ujú. Sí. Ahí estamos. Excelente. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por sumarse, gracias por dedicar este espacio sobre todo a la inteligencia artificial, que hoy en día también deja de ser una promesa, deja de ser algo a lo que hay que por ahí evaluar si no sirve, cuando empieza a ser realmente, ok, esto ya está atravesando todo, está atravesando nuestros roles, está atravesando los distintos softwares, las distintas herramientas con las que trabajamos, la tecnología que está hoy en día en campo, está completamente atravesada por inteligencia artificial. Así que ya la discusión deja de ser si la inteligencia artificial sirve, sino de cómo podemos sacar valor de todo esto. Pero para poder sacar valor, justamente, es donde existe toda esta incertidumbre, estas preguntas que nosotros tenemos de cómo van a ir mutando los roles, cómo van a ir mutando los trabajos en pos de la inteligencia artificial. Y yo en ese punto los quiero invitar a hacer una comparativa que seguramente muchos de ustedes la habrán hecho, y tiene que ver con la revolución industrial. Hoy en día nosotros estamos viviendo una revolución tecnológica, ¿sí? Entonces, así como en la revolución industrial había personas que llegaban a su trabajo y se encontraban con que varias de sus tareas eran reemplazadas por máquinas y se tenían que reconvertir en pos de, ok, listo, quizás hoy en día no tengo que hacer esta tarea, pero tengo que monitorear la máquina, tengo que evaluar si tiene los insumos adecuados, si tiene la calidad, el producto que yo estoy generando y la que yo estoy buscando. Entonces, necesariamente ese paradigma cambió y nuestro trabajo también va a cambiar. No sé si se encontraron quizás algunos de ustedes más curiosos con este estudio.
Particularmente, este fue un estudio que hizo Anthropic. Anthropic es justamente el dueño de Claude, que seguramente lo deben haber escuchado nombrar, es una de las inteligencias artificiales del momento. Y dentro de este estudio, lo que justamente enunciaba Anthropic es, de todos estos roles, yo evalúo la posibilidad o la capacidad que tiene la inteligencia artificial para cumplir con determinadas tareas. Y lo que ven ahí en rojo, esa área roja, es hoy en día los usuarios de Claude en esas áreas, cuánto lo están utilizando. ¿Sí? Entonces se darán cuenta que desde lo que es la prospección de la herramienta a lo que es la realidad del uso, hay una distancia bastante enorme. Todavía hay muchas posibilidades del lado de la inteligencia artificial para seguir creciendo y seguir abarcando esas tareas. Pero no se preocupen, no todo es terror, no todo es preocupación. Esta esfera, la realidad es que no es tan esfera, sino que es un cubo Rubik, si se ponen a pensar. Este círculo que marca un límite de las capacidades probablemente se va a empezar a deformar porque van a empezar a aparecer nuevas tareas, nuevas capacidades, mismos nuevos roles y nuevas industrias. Imagínense que no hace mucho salió publicado en Forbes que había salido las aseguradoras de inteligencia artificial, ¿sí? Estas aseguradoras lo que buscan justamente es agregarle el marco, si quieren, de compliance o el marco de seguridad a cómo hoy en día responden determinados chatbots o asistentes que tengamos en determinadas herramientas, ¿sí? Cubren justamente con respecto a riesgos que puedan aparecer aparejados al uso de inteligencia artificial. Asimismo, otra de las grandes preocupaciones, de los grandes focos que existe, es hoy en día estamos construyendo más centros de datos que edificios para personas, ¿no? En comparativa, si ven hacia el final de lo que es el gráfico que dice septiembre del 25, ya la curva de centros de datos supera justamente la construcción de General Office. Hoy en día seguramente esto debe tener una diferencia un poco más grande que la que estamos viendo acá, pero empieza a traer aparejadas cuestiones de, ok, con todos estos centros de datos, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde los vamos a resguardar? Bueno, en este caso China propone justamente que se lo haga debajo del mar, que se resguarden estos centros de datos debajo del mar, en contraposición con lo que dice Estados Unidos, que dice, no, mira, debajo del mar vas a tener que incorporar seguramente materiales que resistan lo que es la corrosión, ponlos en el espacio, ¿sí? O sea, imagínense que esto ya no solamente está parado en el cambio de paradigma de nuestros trabajos, sino en cómo le damos poder computacional a estas herramientas que están empezando a tomar otros roles, otras capacidades y demás. Tanto es así que son capaces de mejorarse a sí mismas, ¿sí? Las inteligencias artificiales hoy en día aprenden de sus resultados en pos de feedback que o se lo puede dar tranquilamente otra inteligencia artificial o se lo puede dar una persona en pos de determinadas tareas, ¿sí? Hay casos tales como, por ejemplo, en Cabify, hay opciones dentro de lo que es el modo conductor que te dice que si estás dispuesto a entrenar en ciertas cuestiones a la inteligencia artificial. Y así en un montón de roles, ¿sí? Esto tiene que ver con este feedback necesario para que la inteligencia artificial se mejore a sí misma. Y como dice ahí entre paréntesis, crearse por sí misma. Los últimos modelos de ChatGPT fueron creados a partir de su antecesor, ¿sí? Entonces la inteligencia artificial está creando más inteligencia artificial. Asimismo, otro pilar importante de todo esto, y que lo mencioné un poco al pasar con las aseguradoras, es la seguridad concretamente de todo esto, ¿no? Seguramente me lo han escuchado también que de la empresa Anthropic salió Mitos. Mitos lo que busca justamente es detectar vulnerabilidades en sistemas para poder blindarlas, ¿no? Viene aparejado hacia ese tipo de control. Tanto es así que al quinto día o sexto día de desarrollo ya habían logrado vulnerar a Mitos y lo tuvieron que bajar. ¿Sí? Entonces, no solamente es una preocupación nuestra de qué vamos a hacer con nuestro trabajo, sino una preocupación de los grandes players tecnológicos
que empiezan a agarrar distintos lanzamientos, que se preocupan también por cuestiones de seguridad y que asimismo la gran herramienta que postulaban ha sido vulnerada, ¿no? Entonces estamos en un camino de adaptación, de mejora, de iteración. Y en ese camino, justamente, los invito un segundo a pararse, ustedes como empleados, como personas, y luego a pensar también en sus empresas, con respecto a esta curva, ¿dónde estamos parados? O cómo respondemos ante todo esto que está saliendo con la inteligencia artificial. ¿Somos innovadores directamente cuando sale una nueva herramienta, una nueva IA? ¿La probamos? ¿Nos metemos? ¿Buscamos tendencia? ¿Nos interiorizamos en noticias? ¿O dejamos que otras personas recorran ese camino en pos de que se choquen, de que baje justamente la incertidumbre y de ir ganando también más seguridad en decir, bueno, ya hay casos de éxito, hay gente que recorrió este camino, no le fue tan mal. Esperemos a ver que generen un retorno o que puedan empezar a medir el retorno que generan para recién ahí subirme a la ola, ¿sí? Claramente, posicionados en cualquiera de estos puntos, tienen sus beneficios, pero también tienen sus desventajas, ¿sí? En pos de eso, los invito también a pensar no solamente en lo abrumadora que puede ser la cantidad de herramientas de inteligencias artificiales que van saliendo en el mercado, sino plantear el problema al revés. Hoy en día, en mi día a día, en mi trabajo, ¿cuáles son las tareas que realizo? ¿Cuáles son las tareas que más tiempo me llevan? ¿Sí? ¿Cuáles son las tareas que en cierta forma termino haciéndolas en piloto automático? Necesariamente esas tareas muy probablemente puedan automatizarse en parte o de forma total con inteligencia artificial. Pero eso también me da otras posibilidades, no solamente de hacer lo que yo hacía en menos tiempo y decir, bueno, ¿y ahora qué? Sino de ocupar ese tiempo en la valoración crítica, en que nuestras interpretaciones tengan muchísimo más valor agregado de nuestro lado, que tenga mucha más evaluación, cotejo, que realmente podamos evaluar, por ejemplo, distintos escenarios, que la calidad de lo que yo estoy entregando sea completamente distinta, porque las posibilidades se amplían muchísimo más, ¿sí? Acá justamente en lo que se ve en el slide hay algunos ejemplos de cómo puedo empezar por ahí a aplicar inteligencia artificial, pero los invito en realidad a hacer ese ejercicio que planteaba, a situarnos desde el día a día de cada uno de ustedes y pensar dónde puedo empezar a incluir inteligencia artificial para mejorarme lo que estoy haciendo hoy en día. Si solamente pensamos en lo que se postula en el mercado como grandes hallazgos, probablemente tengamos una distancia, ya sea por madurez, ya sea por capacidades, por empezar a utilizar, por conocimiento, que no me deje llegar hasta ese punto, ¿sí? Entonces empecemos con pasos pequeños, pero empecemos. La invitación concreta es justamente esa. Y por otro lado, también es mi deber decirles que más allá de que hoy en día se piense que la inteligencia artificial hay que aplicarla en todo y que nos va a sacar el trabajo a todos, hay cosas que sí se van a poder automatizar y cosas que no se van a poder automatizar, ¿sí? Lo que les comentaba, todo lo que es repetitivo, lo que nos consume mucho tiempo, lo que sienten que lo hacen en piloto automático, lo que es bastante libre en cuanto a necesidad de conocimiento específico de cada uno de ustedes, probablemente puedan automatizarlo o puedan automatizarlo en parte, ¿sí? Trabajar el famoso human in the loop, cuando el humano trabaja complementado con inteligencia artificial o en procesos que necesitan justamente su validación. ¿Y qué les recomiendo hacer? Todo lo que requiera juicio ético, emocional, contextual y demás, háganlo. ¿Por qué digo esto? Porque detrás de todo esto, la inteligencia artificial, son algoritmos, son modelos, si quieren, estadísticos que predicen con arquitecturas más complejas, menos complejas, pero son algoritmos, ¿sí? Realmente no tienen un juicio ético o emocional sobre lo que te están respondiendo. Realmente en algunos puntos pueden llegar a responder cualquier cosa. Entonces, la validación sí queda desde nuestro lado, desde nuestro aspecto crítico. Obviamente que si no tengo datos suficientes, no tengo tendencias repetitivas y demás, muy probablemente lo tengan que analizar porque estén en alguno de los extremos más anómalos, si quieren, o de esas tareas concretas que hasta que yo le expliqué a la IA,
todo lo que tiene que considerar, perdí más tiempo que haciéndolo directamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue la ganancia en ese punto? Sí, obviamente esto tiene, si quieren, su letra chica, que tiene que ver con, a medida que uno va usando inteligencia artificial, también va acelerando mucho el proceso de cómo obtener lo que uno quiere, y es la curva de aprendizaje normal en todos estos casos. Pero cuando requiere tanto retrabajo, tanta especificación, tanto contexto, probablemente es hacer una situación hacer más que para automatizar. Sí. Disculpa, Cami, quedan 3 minutos. Dale, genial. Igual creo que esta es la última, un poco motivarlos al hecho de que se está hablando de una nueva era renacentista para todos nosotros y tiene que ver con este humano aumentado o con esta inteligencia aumentada, ¿no? Con esta expertise en donde yo me puedo apoyar de todas estas herramientas para generarme mayores capacidades y justamente para otorgar resultados de mejor calidad. ¿Sí? Necesariamente, como yo les decía, esta ola ya nos alcanzó, no es una decisión de si me voy a subir o no, sino de empezar a encontrar en qué actividades me puede incorporar valor, ¿sí? Empezar a medir ese valor concreto. Y creo que esta era la última, así que muchísimas gracias a todos. Espero haberles sumado algún dato nuevo y temas también para debatir después. Muchísimas gracias, Camila. Muy clara tu exposición. Y bueno, recordamos que pueden ir dejando consultas al chat y al final de las presentaciones haremos todas las preguntas a los disertantes. Ahora vamos a recibir a Javier Parra. Javier es ingeniero en petróleo con maestría en gerencia de proyectos con más de 15 años de trayectoria en la industria de petróleo y gas. Su experiencia abarca roles técnicos y de liderazgo en la optimización de producción, gestión de yacimientos y transformación digital, implementando soluciones con inteligencia artificial. Actualmente dirige equipos de ventas técnicas en soluciones de producción digital, integrando la IA generativa, analítica de datos y tecnologías de vanguardia para maximizar el valor de los archivos, mejorar la eficiencia operativa y optimizar la toma de decisiones estratégicas de los operadores. Bienvenido, Javier. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a todos por esta participación. Un poco lo que queremos mostrarles nosotros desde SLB es cómo todo el tema de inteligencia artificial, todos estos componentes que están entrando nuevos dentro de esta era tecnológica, han permitido y nos están ayudando a nosotros a resolver ciertos inconvenientes, ciertos retos que la industria tiene en general. Esta es una industria que tiene demasiada información, es una industria que normalmente genera información cada segundo en muchos aspectos, genera muchísimos datos desde hace mucho tiempo y tiene muchos datos que están ahí. ¿Y cuál es la diferencia entre un dato y qué es información realmente? ¿Cierto? Un dato es lo que estamos generando realmente, lo que está capturando un sensor, lo que nosotros estamos viendo dentro de un reporte, dentro de un documento, y realmente en qué lo estamos convirtiendo nosotros, si realmente eso es información lo que nosotros estamos llevando. No somos los pioneros dentro de estas nuevas tecnologías. Hay industrias como lo que es todas las entidades bancarias, todo lo que tiene que ver con la industria automotriz, que han venido llevando y liderando este tipo de iniciativas. Y como lo mencionaban anteriormente, esta es una industria que ya se ha permeado bastante el tema de lo que es Machine Learning, Deep Learning, inteligencia artificial, automatización de procesos, automatización en campo, y eso es a lo que hoy en día nosotros estamos llevando. Cada uno de los procesos es muy importante nosotros poder tener o llevarlos o tenerlos en cuenta que esto no son silos. Lo más importante es que estamos trabajando en silos. Aquí lo más importante es trabajar de una manera integrada. No quiere decir que yo esté haciendo un proceso por aquí, otro proceso por allá, y que al final nos estén llevando a dos conclusiones independientes. Y es un poco lo que nosotros estamos empezando también a cambiar dentro de los procesos. No podemos generar, por ejemplo, un agente, voy a dar un ejemplo, no podemos generar un agente que me permite a mí optimizar, por ejemplo, la producción y tener otro agente que me permita optimizar el rendimiento de una bomba o la vida útil de una bomba. Al final tienen que convivir los dos. Si los ponemos a trabajar independientes, cada uno va a jalar para un lado y nunca van a encontrar, nunca van a converger.
Entonces eso es muy importante dentro de lo que estamos hablando. Y hoy quiero comenzar un poquito aquí pidiéndoles que nos imaginemos o que pensemos un poco con una simple instrucción que nosotros le estemos dando a un sistema. Y esta instrucción puede llegar a cambiar o puede llegar a transformar los compromisos que nosotros tenemos dentro de nuestro activo, bien sea para una venta de crudo, NGL, productos químicos, etcétera, y que una estrategia que se lleve a una estrategia de campo integral y una estrategia totalmente optimizada. Estas estrategias no solamente planifican, sino que también la idea es que ejecuten, no solamente es idearnos algo y que se planee, no, sino que también ejecute, supervise, maximice dinámicamente los rendimientos que estamos teniendo entre las operaciones. Y esta última parte es muy importante, lo que es maximizar dinámicamente. No podemos quedarnos porque constantemente estamos cambiando. Entonces no podemos quedarnos simplemente en una orden y que no sea dinámica, que no se transforme y que no se lleve contra el tiempo. Un poco esto, lo que nosotros queremos es llegar a adaptarnos a lo que está sucediendo, adaptarnos en tiempo real a los desafíos del mercado, a los desafíos operativos, a los desafíos logísticos. Y todo esto lo estamos haciendo gracias a lo que nosotros llamamos la capacidad de la inteligencia artificial, la capacidad de la tecnología que nosotros tenemos y cómo podemos actuar autónomamente. Voy a hablar un poco sobre lo que significa lo que es Agentic AI. Y esto no está, digamos que a mucho tiempo de distancia, está muy cerca, está a nuestro alcance. Y básicamente estos sistemas nos pueden permitir a nosotros comprender a través del lenguaje natural y los objetivos de los equipos, poder llegar a tomar decisiones, coordinar acciones con toda la empresa, convertirlos en realidad y no simplemente estar, digamos que de una manera monótona ejecutando alguna actividad, sino cómo estas capacidades nos están ayudando a nosotros en el día a día. Un poco de historia, como SLB, hace ya algunos, digamos que hace unos años, dentro de SLB se ha venido invirtiendo un poco en el mundo de lo que es la IA aplicada, lo que es Agentic AI, lo que es todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías. Y para nosotros es bastante importante dentro del auge de lo que hemos tenido nosotros, así como lo hemos hecho dentro de la exploración. Esto nos ha permitido a nosotros diseñar nuevas herramientas, no quedarnos con lo que ya teníamos, sino generar nuevas herramientas, diseñar herramientas, transformarlas, transformar capacidades de nuestros servicios y multiplicar un poquito la eficiencia de nuestras plataformas. Entonces, más o menos sobre la década de los 70, dentro de SLB empezamos a invertir en lo que era inteligencia artificial. Hemos invertido en varios proyectos desde esa época. Uno de los primeros, o lo primero que se generó fue lo que llamamos el Deep Meter, que era básicamente una herramienta en registro de pozos que medía la conductividad de la roca dentro de diversas direcciones alrededor del pozo. Entonces lo que se hacía era automatizar o sistematizar lo que el ingeniero estaba interpretando dentro de este registro. Estoy un poquitico a lo que era lo que nosotros llamamos nuestra primera versión comercial, lo que era el Deep Meter Advisor, para poder hacer la lectura de los registros de pozo. Sobre los 2000 nos permitimos empezar a entrar en lo que era la computación en la nube o todo lo que era el procesamiento de la nube. Y pues nos permitió generar mayor capacidad. Recordemos que aquí, aparte de estar analizando demasiada información, estamos generando y procesando datos. Y este procesamiento no se hace de una manera sencilla. Necesitamos capacidad de procesamiento y la nube nos ha permitido ya empezar a generar ese tipo de procesamiento, ese tipo de capacidades a bajo costo, en medio de todo, que nos ha permitido avanzar dentro de la tecnología. Hemos empezado a llevarnos de lo que era Machine Learning, llegamos a lo que era Deep Learning, dependiendo de la información, hasta llegar a lo que eran los agentes de IA, y nos han permitido a nosotros hacer análisis mucho más profundos, surgiendo también de algoritmos muchísimo más novedosos y muchísimo más profundos. Entonces, por ejemplo, uno de ellos era lo que estamos haciendo nosotros con un simple ajuste histórico para un proyecto, vamos a llamarlo para un análisis. Ahora podemos procesar simulaciones con miles de parámetros, en este momento lo podemos hacer, simular con miles de parámetros antes de inclusive visualizar un resultado.
Podemos combinar lo que es un aprendizaje automático con experiencias físicas del dominio. Aquí esto es muy importante, porque aquí no solamente estamos colocando inteligencia, que no estamos colocando solamente agentes, sino le estamos agregando la parte de dominio, la parte física, que es algo muy importante para nosotros, que es lo que nos permite a nosotros poder tomar decisiones. Y se ha logrado reducir el tiempo de hacer análisis o hacer modelos, en algunos casos de meses a muchas veces semanas o inclusive días. Entonces ahora son mucho más rápidas, tenemos mucho más poder de cálculo, tenemos mucho más poder de computación y podemos hacer modelos mucho más sencillos. Los últimos años hemos venido trabajando en la era de la inteligencia artificial generativa, lo que nosotros llamamos Generative AI, en donde los agentes a nosotros nos permiten inclusive de una manera sencilla tener un modelo a partir de lenguajes, a partir de lo que es la parte física, poder tener un modelo y generar básicamente insights de lo que está pasando en ese modelo. No solamente es que ya lo interpreta, sino generamos insights o generamos nosotros algún tipo de análisis que nos permiten a nosotros poder tomar esos datos y transformarlos en información. De nuevo, lo importante es qué vamos a hacer con esa información que estamos teniendo ahí. Entonces, dentro de lo que hemos logrado, ya nos hemos permitido realizar búsquedas, por ejemplo, de análogos lógicos en enormes volúmenes de datos sísmicos, por ejemplo, un sísmica 3D, que nos permiten a nosotros identificar, por ejemplo, los potenciales exploratorios. Y los hemos podido reducir, estas búsquedas en cuestión de minutos, que esto nos llevaba muchísimo tiempo a nosotros hacerlo anteriormente. Entonces podemos generar cubos, podemos generar dentro del cubo sísmico, podemos generar o interpretar fallas, horizontes, que nos permitan a nosotros de alguna otra manera ir llevando este proceso adelante. De nuevo, ¿no? En el ámbito de las nuevas tecnologías y entrando un poquitito más en lo último que estamos llevando, nos hemos ido moviendo dentro de lo que les decía de Machine Learning, de Deep Learning. Ya nos hemos movido a los agentes y hemos logrado tener 3 tipos de agentes dentro de nuestros proyectos, dentro de nuestros procesos. Estos agentes se dividen en 3, básicamente es el que hace un agente de análisis, un agente asesor y un agente autónomo. Tienen completamente objetivos diferentes. Entonces, por ejemplo, el agente de análisis me permite a mí analizar grandes volúmenes de datos que me permiten a mí descubrir patrones de información para poder hacer un valor práctico, generar valor en lo que yo necesito. Y esto me puede ayudar a mí a comprender qué es lo que está sucediendo y por qué, transformar los datos en bruto en conocimiento. De nuevo, tener datos a generar información y generar conocimiento. Disculpa, Un agente Javier, asesor. 4. 4, perfecto. Un agente asesor me ofrece a mí, por ejemplo, recomendaciones. Estas recomendaciones están orientadas y basadas en análisis, simulaciones y mejores prácticas. Entonces ya él me asesora, él ya me dice, ok, esto es lo que puede estar sucediendo. Y por último tenemos lo que son los agentes autónomos. Estos agentes básicamente generan acciones o ejecutan acciones de una manera independiente, operan de forma independiente, aprenden de la experiencia y ejecutan flujos de trabajo un poquito complejos con el fin de optimizar resultados. Entonces, aquí ya como para estar dando cierre a esta parte, entonces, lo que yo les decía inicialmente, aquí no podemos trabajar de una manera independiente, no podemos trabajar de manera de silos, sino como estos agentes, como estos procesos, como estos flujos de trabajo me permiten a mí integrar todo en un mismo proceso y generar valor a mis activos, generar valor a la compañía, que es al final lo que nosotros estamos buscando. Poder integrarnos para poder entender qué es lo que está sucediendo. Y uno de los ejemplos que queremos mostrarle hoy es un poco eso. Tenemos agentes que nos permiten a nosotros poder tener a través de un modelo fundacional, un modelo geológico, un cubo sísmico, que me permite a mí generar dentro de toda la información cuáles esos tipos de anomalías que yo estoy viendo. Interpretación, me permite a mí un agente de análisis, me permite a mí poder tener interpretación sísmica, me permite a mí poder generar qué es una falla, un horizonte, dónde podemos entender o dónde podemos clasificar, por ejemplo, si hay hidrocarburo. Estos tipos de agentes combinan una sola solución para poder llevar a un nuevo paradigma de interpretación. Un poco un ejemplo muy claro de lo que estamos haciendo es esto, cómo la inteligencia artificial nos está ayudando a hacer el análisis que nosotros hacemos en
en el día a día, dentro de nuestras operaciones y dentro de nuestros procesos, cómo nos ayudan a reducir los tiempos de análisis, nos ayudan también con insights y, ¿por qué no?, a generar una acción autónoma dentro de mis nuevos soluciones o resultados. Un poco esto es lo que les queríamos mostrar hoy, para poder tener como esa visión de cómo estamos llevando nosotros dentro de CLB estas nuevas tecnologías, cómo las estamos integrando a nuestros procesos y cuál es el valor al final que estamos generando para cada uno de ellos. De antemano, muchas gracias. Muy agradecido de poder aquí aportarles en los análisis, aportarles un poco dentro de estas nuevas tecnologías y en este foro. Muy pendiente de cualquier duda y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Javier. Un placer escucharte. Y ahora sí, vamos a recibir a Misael Morales. Él es doctor en Ingeniería en Petróleo y Geosistemas de la Universidad de Texas. Actualmente se desempeña como Advanced Computational Scientist dentro del grupo de modelamiento, optimización y ciencias de datos en ExxonMobil. Antes de ingresar a la Universidad de Texas, Misael obtuvo una maestría en matemáticas y 2 licenciaturas con especialización en geociencias, ciencias computacionales y computación en alto rendimiento. Durante sus estudios obtuvo múltiples distinciones y desarrolló una destacada producción científica, dando cursos de ciencia de datos y machine learning. Su investigación se enfoca en métodos de deep learning para modelado directo e inverso en espacio latente, predicciones espaciotemporales, cuantificación de incertidumbre, asimilación de datos, optimización del desarrollo de campos y Physics Informed Machine Learning. Bienvenido, Misael, te escuchamos. Listo, muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok, perfecto. Hoy voy a hablar un poco, voy a meterme un poco en el tema técnico y la historia de cómo la inteligencia artificial ha ido creciendo en el campo de tanto la petrofísica como la ingeniería de yacimientos. Un poco sobre mí, quién soy. Empecé a trabajar hace poco en ExxonMobil. La mayoría de mi background es académico. Terminé mi doctorado el año pasado trabajando en modelos de inteligencia artificial y dentro del doctorado logré publicar bastantes cosas y también compartí todos mis códigos open source, así que pueden ver ahí también específicamente los modelos de inteligencia artificial que desarrollé en ese tiempo. En general, algo que todos conocemos, pero quiero refrescar para dar antemano a la historia de la inteligencia artificial, es este tipo de workflows del subsuelo, ¿verdad? Conocemos que hay una cierta adquisición de datos sísmicos, mediciones, pozos exploratorios, lo que sea, así como después tenemos registros de pozos, núcleos, para hacer interpretación petrofísica. Los geólogos, los ingenieros de yacimiento pueden construir modelos estáticos y simularlos para entender el estado de flujo, la producción y después lo que yo llamo el big loop, que es atar todo esto dentro de un optimizador o de un ajuste de historia para después tener tus predicciones, tomar tus decisiones en el subsuelo. Y este es el clásico workflow que hemos trabajado por años en la industria, que ya tenemos bastante bien manejado, pero eso no quita que en cada uno de estos puntos del workflow haya espacio, haya oportunidades para, no diría reemplazar, nunca lo diría, pero sí diría mejorar, acelerar, suplementar con modelos de inteligencia artificial. En la adquisición de datos podemos ver mejor sampleo para las mediciones, para procesar señales muy grandes como es la sísmica. En la petrofísica se pueden entrenar clasificadores o modelos de inversión. Para la generación de modelos estáticos tenemos Generative Adversarial Networks, modelos de geoestadística, que es un poco más clásico. Para simular existen muchos tipos de inteligencia artificial que llaman Surrogate Models, que es para predecir estados de flujo, perfiles de producción. Y también en los big loops, en la optimización o en el plan de desarrollo de campo, existen modelos bastante más, diría yo, pesados, grandes de inteligencia artificial, que pueden ayudar, suplementar o guiar, como lo son el reinforcement learning, el deep learning bayesiano, modelos expertos, etc.
En general quiero dar mi perspectiva de qué es la inteligencia artificial, porque esa es la palabra que escuchamos por lo menos 30 veces al día. La inteligencia artificial es un campo, la verdad, enorme, que abarca básicamente todo lo que tiene que ver con computación automática, ¿verdad? Incluye sistemas expertos, lógica difusa, fuzzy logic, grafos, razonamiento de reglas, un básico if-else statement. Puede ser si lo hace suficientemente complejo, podría ser su propia inteligencia artificial, hace su propia toma de decisiones. Dentro de la inteligencia artificial está lo que conocemos como el machine learning, que ya hoy en día son algoritmos clásicos. Desde los años 70, 80, 90 han existido algunos de estos, el PCA, que muchos conocemos, K-nearest neighbors, support vector machines. Y específicamente dentro de Machine Learning existe lo que se llama el Deep Learning, la inteligencia profunda, el aprendizaje profundo, que es un poco más específico a redes neuronales. Diferentes arquitecturas de redes neuronales, como lo son los Artificial Neural Networks, Convolutional, Graph, Recurrent, y un tipo especial de red neuronal que es un Transformer. Y cuando se hace un Transformer muy grande y se entrena con mucha data, para el procesamiento del lenguaje natural, es donde nacen los LLMs. El ChatGPT, el Claude, Grok, cualquiera de estos. Y es ahí donde yo pienso que la gente confunde mucho, llamando a estos LLMs inteligencia artificial, cuando en realidad es un campo enorme que abarca muchos diferentes algoritmos y modelos de aprendizaje automático. Y todo este círculo, quiero reiterar, todos estos círculos tienen su aplicación, sus fortalezas y debilidades en todo tipo de aplicaciones de subsuelo, desde la petrofísica hasta la optimización, hasta la inversión. Una vez más, quiero destacar cómo sería un mano a mano entre un LLM y un deep learning, un aprendizaje profundo, una red neuronal. Usualmente el LLM trata con lenguaje natural, como por ejemplo el GPT, Copilot, Claude, lo que conocemos como la IA moderna. Pero sin embargo, también existen muchos tipos de modelos de deep learning, como son los physics informed, autoencoders, Fourier neural operators, modelos sustitutos, para tareas específicas, predicciones específicas dentro del subsuelo que se entrenan también con mucha data, pero con data específica al problema del subsuelo, para hacer predicciones muy rápidas. El propósito de los LLMs es ayudar con flujos cognitivos, darle lenguaje natural, darle instrucciones escritas para que te ayuden a crear código o a buscar soluciones o a generar contenido de alguna forma, mientras que los modelos de Deep Learning resuelven problemas específicos técnicos del subsuelo. Hablé un poco de las tareas, de esto de los informes, literatura, asistencia de código, mientras que los modelos de Deep Learning son específicamente diseñados para la inversión directa, para el ajuste de historia, para la cuantificación de incertidumbre. Y por esta misma razón, los LLMs usualmente es una tarea bastante difícil codificar la física del flujo del subsuelo. Como estos son modelos de lenguaje natural, que simplemente usan tokens para predecir la siguiente palabra, es difícil codificar en ellos alguna interpretación de la física. Mientras que en el Deep Learning, la inteligencia artificial con modelos de Deep Learning, uno tiene la capacidad de específicamente codificarle la física, como lo son los pins o ecuaciones gobernantes. Ambos requieren una cantidad enorme de datos, pero los LLMs es datos de lenguaje, mientras que los Deep Learning Algorithms le puedes poner data de tu simulación, data de tus registros para hacer las predicciones. Y por último, esto también es relevante con la salida, el requerimiento de la salida de datos y el riesgo principal de los LLMs como herramienta de inteligencia artificial es eso, que pueden alucinar, que no necesariamente entienden completamente la física, mientras que en modelos de Deep Learning quizás es difícil de interpretar y de entrenar si no tenemos suficientes datos, pero codifican específicamente la tarea del subsuelo que estamos tratando de abarcar.
Voy a dar ahora un pequeño resumen de la historia de la inteligencia artificial dentro de la petrofísica y la ingeniería de yacimientos. Desde los años 90, lo que he visto en mi lectura de la literatura, es que desde los años 90 se han intentado diferentes algoritmos, como es la primera red neuronal, en los años 2000 una cierta lógica difusa, redes superficiales, son redes pequeñas, y en el 2004 al 2012 de verdad explotó bastante lo que son los algoritmos clásicos hoy en día, el machine learning, el support vector machine, el PCA, random forest. Y no fue sino hasta el año 2012 cuando un grupo de investigación en Stanford descubrió que usando GPUs, que antes se usaban para videojuegos, usando GPUs podías acelerar exponencialmente el entrenamiento de redes neuronales. Eso fue con el proyecto de AlexNet y ImageNet. Y ese fue en el 2012. Del 2012 en adelante, vean, aquí tardamos unos 20 y pico años. Y del 2012 en adelante, absolutamente explotó este uso de inteligencia artificial en todas las áreas de la ciencia e ingeniería, especialmente en el subsuelo. Los primeros papers usando redes convolucionales salieron para automatización de imágenes, salieron varios papers para correlación de registros. Su tiene un review de bastantes métodos de petrofísica y Big Data. Y en el 2021 creo que fue cuando oficialmente se formalizó el uso de inteligencia artificial en la petrofísica con el concurso de la SPWLA para registros sónicos. Del 2021 en adelante salieron ya lo que llamaría yo modelos avanzados, modelos bastante complejos, más allá de tu red artificial clásica o tu red convolucional clásica. Su sacó otro review unos años después de estos modelos avanzados y empiezan a infiltrarse modelos bien específicos como los E2CO y FNO para la simulación de yacimientos. Ahora estamos, digamos, la literatura más reciente, entre el 2024 y 2025, ya son modelos sustitutos bastante específicos, avanzados, como los Physics Informed, modelos convolucionales recurrentes para predicciones espaciotemporales, y hay una magnitud enorme de modelos de inteligencia artificial. Y en mi visión, en mi opinión personal, del 2025 y 2026 en adelante, estamos entrando en lo que mencionó Javier anteriormente, en modelos fundacionales, modelos enormes de inteligencia artificial entrenados específicamente con data subsuelo para hacer múltiples tareas, múltiples interpretaciones en diferentes áreas de petrofísica, de yacimientos, de lo que sea. Y en el futuro eso es lo que más veo pasar. 3 minutitos. No sé. Listo. Listo aquí, no iré por cada una, pero listo aquí una cantidad enorme de aplicaciones y publicaciones que han salido de la inteligencia artificial, desde imputación de registros hasta predicción de litofacies, estimación de propiedades, sensado de fibra óptica, asimilación de datos. Ha habido una cantidad enorme de publicaciones y ninguna de estas es específicamente usando LLMs, sino entrenando redes neuronales, entrenando deep learning para hacer tareas específicas. Les doy un ejemplo de una de mis publicaciones donde queremos hacer una inversión directa usando un Physics Informed Neural Net. Tenemos unos registros, específicamente tenemos resistividad anisotrópica y usamos una red neuronal para estimar el contenido de arcilla y la resistividad de la armilla. Una vez que tenemos esta red entrenada, podemos calcular ciertas propiedades usando nuestras ecuaciones clásicas, porosidad, permeabilidad, saturación. Y tenemos una predicción aquí de estas propiedades. Y después, usando otro algoritmo, no necesariamente de inteligencia artificial, pero de computación automática, podemos asimilar registros, data de núcleos y obtener así una mejor predicción que le haga honor tanto a los registros como a los núcleos. Esto, hablando un poco más específicamente de la ingeniería de yacimientos, no tanto la petrofísica, este es el área donde más trabajé. Hay otra cantidad enorme de modelos de deep learning para hacer predicciones de presión, saturación, predicciones espaciotemporales, predicción de flujo de pozos.
de modelos geológicos y unir todo esto en tus big loops de optimización y de ajuste automático de historia. Un breve resumen entonces, les cuento que donde estamos parados hoy en día tenemos modelos muy poderosos de deep learning para hacer tareas específicas científicas que le hagan honor a la física. En corto plazo veo que debe haber otro avance muy grande de modelos específicos con la ayuda de Claude y ChatGPT, que ayudan a programar en días lo que me hubiese tardado años en mi doctorado. Y a futuro, estos modelos fundacionales, gemelos digitales o decisiones como agentes autónomos que puedan diseñar end-to-end todas las diferentes partes del workflow. Y esto creo que una cierta scientific foundation model que nos va a ayudar a básicamente a arropar todo el trabajo con ayuda de la inteligencia artificial. La conclusión la verdad esta es la conclusión de mi doctorado. Cuando empecé el doctorado era, puedo hacer esto con inteligencia artificial. Puedo intentar resolver este problema o responder esta pregunta con inteligencia artificial. Y ya para el final de mi doctorado ya no era la pregunta si lo puedo hacer, era qué tan lejos puedo llegar con ayuda de la inteligencia artificial. Lo que hubiese tardado semanas en hacer tardaba días. Y ok, ¿y ahora qué más puedo construir arriba de eso? ¿Y qué más puedo construir? Y seguir construyendo con la inteligencia artificial. Como les dije, ya hoy en día está en cada etapa del flujo del trabajo, desde la recolección de data hasta los big loops. Sin embargo, el aprendizaje automático con física es una de las cosas que más impacto tienen y tendrán. El paradigma del espacio latente es algo que me enfoqué mucho en mi doctorado, pero podemos hablar más de eso en las preguntas. Y lo que yo creo que viene a futuro es una combinación de estos modelos fundacionales que hacen muchas tareas con lenguaje natural, como estos modelos fit for purpose, lo que expliqué anteriormente del deep learning con physics informed, para poder resolver a mayor escala los problemas de todo el workflow, pero haciéndole honor a la física y a las necesidades operacionales del subsuelo. Y por último, la confianza, validación y explicabilidad, el explainable AI, es lo que todavía falta, lo que todavía se está trabajando y lo que nos dará absoluta confianza en estos workflows automatizados. Okay. Muchísimas gracias, Misael. Muy interesante la presentación. Bueno, aprovecho que quedan unos minutitos y hay unas preguntitas en el chat que se las retransmito. La primera pregunta va para los tres. Desde su punto de vista, ¿qué tipo de nuevo entrenamiento debería tener la comunidad técnica para ser más competitivos y evitar obsolencias profesional temprana? Buenísimo. No sé si ahí quieren que respondamos en orden. Sí. ¿Les parece? Buenísimo. Dale. Bueno, desde mi punto de vista, un poco invitándolos desde lo que les comentaba en la presentación, creo que lo principal, más allá de dónde se hayan situado, si en innovadores o en rezagados o donde sea que estén posicionados en la posición de la IA, es posicionarse no solo en las herramientas, sino principalmente en el foco del día a día, del trabajo de ustedes. ¿Sí? ¿De qué herramientas tienen disponibles en el trabajo? Estoy segura que o deben tener alguna corporativa o alguna que están incipientemente empezando a probar, o mismo dentro de los softwares con los que ustedes están trabajando, seguramente aparezca algún módulo, ya sea o de desarrollo, si en el caso que lo tienen, o de inclusión de inteligencia artificial. Empiecen por ahí, empiecen por el conocimiento fuerte que tienen ustedes, que es el conocimiento de negocio. ¿Sí? La IA va a ser una gran herramienta siempre y cuando les empiece a sumar valor. Entonces, yo si me tuviese que capacitar en algo, empezaría por aquellas herramientas con las que cuento en las tareas del día a día, ¿no? Que me pueden impulsar en el día a día.
Gracias, Cami. Bueno, un poco en ese foco, estas son herramientas, son tecnologías y son capacidades que nos están permitiendo a nosotros ayudarnos en el día a día. No están aquí para reemplazarnos, sino para apoyarnos. Muchos de estos enfoques están, digamos que, basados en el dominio, en la experiencia, en la expertise que se tiene actualmente dentro de los procesos. Y eso es algo que necesitamos incluir y es algo en lo que necesitamos nosotros darle mucho más soporte. Son herramientas que nos permiten a nosotros soportar, son herramientas que nos permiten a nosotros tener insights, como los llamamos nosotros, son herramientas que nos permiten hacer análisis mucho más rápidos, pero al final las decisiones deben ser basadas en conocimiento, deben ser basadas en experiencia y deben ser basadas en lo que nosotros determinamos dentro de nuestros activos y dentro de las operaciones. Sí, hago eco a lo que los dos compañeros dijeron y mi única sugerencia, sí, con entrenamiento se puede aprender, pero jugando con la IA. Si tienen un tiempito, abran un chat con GPT o con Claude y háganle preguntas y traten de ponerle contexto y le pueden subir un Excel con alguna data y traten de ver qué tanto pueden jugar, qué tanto pueden hacer automáticamente. Buenísimo. Ahí, pregunta para Camila y Javier. Creo que en parte contestaste algo, Javier. Dice, ¿qué buenas prácticas recomendarían para que el uso de agentes o herramientas de IA sirvan como complemento y no como reemplazo a los usuarios tanto en el corto como en el mediano plazo? Ahí si querés responder primero vos, Javi. Sí, un poco lo que les comentaba y iba a enfocar en esa pregunta, sí. De nuevo, aquí estamos, es un poco, simplemente es aprovechando la capacidad que la tecnología nos está dando. No estamos buscando, y estoy seguro que no es la intención como reemplazar, sino apoyar las decisiones que estamos tomando. Y es agilizar esa parte de las decisiones que se toman, apoyándonos de nuevo en lo que es la capacidad computacional, la capacidad de los agentes, la capacidad de los lenguajes que tenemos nosotros disponibles. Un poco va por ahí la respuesta. Buenísimo. Yo ahí lo único que sumaría por ahí es que tiene que ver con un aspecto que comentaba, que es con la seguridad. ¿Sí? Durante estas pruebas que comenta Misael, que totalmente impúlsenlas, empiecen a probar, la única forma de aprender, y ustedes son personas técnicas, lo saben, es metiendo mano en este tipo de cuestiones, pero siempre con el aval de lo que son, en el caso de que estemos hablando de utilizarla dentro del entorno corporativo, toda la cuestión de seguridad de datos personales, si tienen planos o cualquier información crítica, validen cómo es el manejo o cuál es la política de uso, cuál es el reglamento que está vigente dentro de la empresa con respecto a eso. Muy probablemente se envuelten y me digan, mira, todavía no tenemos una política de uso de inteligencia artificial dentro de la empresa, cosa que compartimos en varias empresas de por sí, pero hay que empezar a recorrer ese camino porque, como comentaban también los muchachos, esto es algo que hoy en día nos está atravesando a todos, independientemente de si somos personas técnicas, profesionales, o estamos dando clases o estamos en otro tipo de actividad. Gracias, Cami. Misael, ¿qué ventajas y desventajas crees que hay en el concepto de Physics Informed Modeling? Sí, esa vino de Gabriel. Para Physics Informed, pues idealmente todo sería Physics Informed. Idealmente toda tu predicción le daría honor a la física. Y siempre que haces una predicción con Deep Learning, vas a respetar el balance de energía, el balance de momentum y todo eso. Sin embargo, hay muchas veces que los procesos del subsuelo no estamos seguros. Si tenemos gas, si no hay gas, si es con difusión, si es advección. No estamos seguros qué ecuación, qué boundary conditions son las que de verdad están jugando y podemos asumir ciertas, pero también es difícil ponerlas computacionalmente dentro del algoritmo. Entonces, pues idealmente utilizarlas, pero la desventaja es la complejidad de incorporarlas y la complejidad de acertar
que esa física es de verdad la que está sucediendo. Gracias, Misael. Ahí Carlos consulta, ¿existe alguna manera de realizar colaboraciones? He tenido oportunidad de trabajar en algoritmos de IA en México y mi doctorado me gustaría enfocarlo en el sector oil and gas. Gracias. Voy a hablar ahí. Carlos, creo que una de las mejores formas hoy en día de desarrollar y colaborar es con GitHub. Soy un muy fiel creyente de GitHub y uno puede encontrar millones de proyectos open source con código, con data. Algunas no son datas reales de campo, sino data sintética, pero igual hay muchas maneras de meterse en GitHub. Puedes pull uno de los repositorios, hacerle cosas, después mandar el push y así entrar en contacto con proyectos reales, con gente que está trabajando activamente en estas cosas, comunicarte con ellos mediante GitHub también y empezar a colaborar de manera técnica, si es lo que te interesa. Otro aspecto también es sumarse a este tipo de eventos que justamente te contactan con gente que está metida en inteligencia artificial, tal como Javi o como Misael. Asimismo, hay influencers, si me permiten la palabra, en cuestiones de tecnología y sobre todo empiezan a aparecer muchos más enfocados a contexto de negocio. Entonces, particularmente hay que encontrar el nicho y empezar justamente a escuchar en un principio, inspirarse y de ahí seguramente empiecen a aparecer ideas de empezar a experimentar también concretamente. Sí, finalmente, esto es como lo comentaba Misael, la manera de colaborar, así como le llamamos aquí, co-colaborar o co-desarrollar, porque son dos cosas que podemos hacer al tiempo y que son dos cosas que estamos completamente abiertos. Toda la industria está, digamos que disponible. Aquí muchas veces queremos inventar la rueda y no es lo que estamos persiguiendo ya las compañías. Las compañías estamos persiguiendo es poder hacer desarrollos o codesarrollos. Entonces va a ser muy sencillo poder generar esos espacios en donde se puede compartir tanto el conocimiento como la información. Como lo decía Camila, estos espacios son muy buenos para poder abrir digamos que ese espectro y completamente abiertos. Estoy seguro que toda la industria está muy abierta a hacer ese tipo de co-desarrollos y co-colaboraciones. Y leo una última pregunta que ha dejado en el chat Ulises. Si podrían comentar al respecto el impacto financiero de las empresas que están rápidamente adoptando IA. Buenísimo. Ahí, si quieren, comento algo desde el punto de vista más de consultoría, que es en el que me encuentro hoy en día. Y algo que nos estamos encontrando, no sé ahí si comparten Javi y Misael, pero es que cuesta muchísimo generar una medida, una métrica concreta de los beneficios que está incluyendo la inteligencia artificial. Cuesta mucho traducirlo en retorno, concretamente hablando. ¿Y esto por qué sucede? La gran mayoría de las industrias y empresas hoy en día están parados bajo lo que Gartner categoriza como defender. Con el defender habla de que la IA está enfocada a aumentar lo que son las capacidades operativas, las capacidades internas de la plana particularmente hablando. Entonces el retorno se mide directamente sobre el empleado. Para pasar a medir un retorno concretamente del negocio, ahí hace falta empezar a evolucionar todo este tipo de desarrollos más hacia un enfoque, si quieren pensar end-to-end, empezar a pensarlo con el contexto de negocio, transformar ese experimento en un proceso que justamente busque un objetivo concreto alineado justamente con la parte estratégica de la empresa. Y recién ahí vamos a poder empezar a medir cuánto retorno estamos recibiendo. Sí, De 100% de acuerdo. acuerdo. Siento que para mí el mayor retorno más que financiero es de tiempo. Lo que antes tardaba días, meses, años, tarda ahora una décima. Y eso es difícil de medir económicamente. Es más O la calidad, por ejemplo. Sí, es un beneficio intangible o cualitativo muchas veces, hasta que lleguemos a ese punto también, como dice Camila, de end-to-end,
de que esto se ponga en esos de que la inteligencia artificial sea parte de los big loops, que la inteligencia artificial toque la decisión final, y pues ahí sí habría formas de cuantificar. Pero por ahora es más un consenso, diría yo, unánime, de que los beneficios son claros y presentes, aunque quizás no se cuantifiquen directamente todavía. Un poco alineado y de acuerdo con los otros dos panelistas. Y yo también lo dividiría un poco en áreas, ¿no? Hay áreas que son un poco más sencillas de evaluarlo, vamos a llamarlo un área operativa de producción, en donde tengo autonomía en pozo, estoy haciendo autonomía en el campo, tal vez reducir visitas a campo, reducir visitas a pozo, que me permite a mí generar o ejecutar algún tipo de automatización en el borde o en el edge, en donde yo puedo llegar a tener control sobre mis pozos, por ejemplo, dentro de esta industria. Ahí se puede ver un poquito más tangible el impacto financiero, pero también en las áreas ya más de planificación, lo que es la parte de reservorios, petrofísica, es más la capacidad de cómputo, ¿no? Entonces esa capacidad como me permite a mí, a mis ingenieros, poder generarles una mejora en el flujo de trabajo, una mejora en los procesos. Yo lo diría en categorías también, hay áreas que se van a ver mucho más impactadas, hay otras que tal vez el impacto financiero va a ser un poco menor o más difícil, llamémoslo así, no es menor, es más difícil de evaluarlo, pero sí en la experiencia que hemos tenido dentro de SLB, áreas operativas, ya se ha llegado a tener un poco el impacto, por ejemplo, en reducción de CO2 en las visitas a campo, ya hemos reducido, por ejemplo, en la automatización de pozos, en donde yo ya puedo hacer, por ejemplo, un cambio de frecuencia en las bombas, puedo abrir un anular de manera autónoma y remota, inclusive trabajándolo de manera supervisada o de manera autónoma, que ya el operador no es requerido que vaya hasta el pozo a hacer ese tipo de incrementos. Entonces, hay áreas un poco más amplias en donde se ve el impacto, inclusive de nuevo en la parte de la reducción de CO2. Por ejemplo, cuando tenemos un FPSO, en donde ya digamos que estamos operando válvulas de una manera de control remoto o en una facilidad, pero sí en estas áreas un poco más de planificación es un poco más complejo de hacer esa medición porque al final es reducir tiempo y aumentamos la capacidad de cómputo al final en la nube, que eso también es un impacto financiero no positivo, sino muchas veces negativo para las compañías, ¿no? Ellos están viendo que se genera más inversión al hacer este tipo de procesos. Yo lo partiría así. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido un honor hoy compartir la jornada con 3 panelistas que tienen una trayectoria y una visión muy interesante. Ulises, estamos ya en hora, así que Sí. igual invitamos a la audiencia que si quieren hacer otras preguntas o estar en contacto con los panelistas, pueden escribirnos a nosotros o contactarlos a ellos a través de sus redes. Ulises. Perfecto. Sí, muchísimas gracias. Quiero agradecer especialmente a todo el comité por el esfuerzo en organizar este evento. Muchas gracias, Paola, por moderar y por controlar el tiempo. Especial agradecimiento a Camila, Javier y Misael por el espíritu de colaboración y por compartir conocimientos. Y muchas gracias a toda la audiencia que se conectaron el día de hoy. Así que seguimos en contacto y estén atentos a los próximos anuncios de los nuevos eventos. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan buena jornada. Igualmente. Bye. Muchas gracias. Hasta luego.